El líder de los choneros, José Adolfo Macías, fue acusado por la Corte Federal de Justicia de Nueva York de 7 cargos por tráfico de drogas y contrabando de armas. Guayaquil soportó 10 horas de lluvia con tormenta eléctrica que inundó 65 sectores, tumbó árboles y postes y causó el cierre del aeropuerto. El correísmo vuelve a cuestionar al dólar, esta vez en una charla en el canal ruso RT entre Ricardo Patiño, asambleísta electo, y Rafael Correa. La guerra comercial del presidente Donald Trump con aranceles del 25% al aluminio y acero afecta a un segmento de la industria nacional que en 2024 exportó $64 millones. Israel inició esta mañana una ocupación terrestre del sur de Gaza y el ministro de Defensa dijo que anexarán amplias zonas palestinas. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este 2 de abril de 2025, el cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, fue alias Fito, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas de mínimo 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Fabiola Santana con los detalles de los cargos. La Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, acusa a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros, de 7 cargos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio detalles de la acusación. Informó que Fito, al menos entre 2020 y 2025, en alianza con el cartel de Sinaloa, operaba una red a gran escala, responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína, y controlaba rutas clave de tráfico de cocaína desde Ecuador por Centroamérica y México hasta Estados Unidos. Además, según la justicia norteamericana, su organización cometió actos violentos contra fuerzas del orden, políticos ecuatorianos, abogados, fiscales y civiles, regularmente con armas de uso militar. Muchas fueron obtenidas mediante el tráfico y exportación ilegal desde Estados Unidos, empleando a personas a nombre de los choneros y las introdujeron a Ecuador. La acusación relata que los choneros recurrían a sicarios, así como a la corrupción y el pago de sobornos para garantizar su protección y lealtad. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York califica a Fito como despiadado y un prolífico narcotraficante, que ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos. Esta misma corte fue la que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, socio de Fito. Alias Fito está prófugo tras huir de la penitenciaría del Litoral en enero de 2024. Él podría ser condenado en Estados Unidos con una pena mínima de 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. Los grupos de narcotráfico utilizan aeronaves para transportar droga desde Ecuador a Centroamérica. En el 2024 se redujo la cantidad de tráfico no identificado en Ecuador por la destrucción de pistas clandestinas en las provincias costeras. Paul Romero explica las estrategias para incrementar el control aéreo. Las Fuerzas Armadas y la Policía han identificado 30 jurisdicciones en 6 provincias con pistas clandestinas y rutas aéreas que se utilizan para transportar la droga desde Ecuador a Centroamérica. Según informes oficiales, desde 2022, los narcotraficantes modificaron las avionetas con tecnología para eludir controles, aumentar de 5 a 10 horas la autonomía de vuelo e incrementar la capacidad de carga. Cambios que les ha permitido operar en pistas no controladas por la Dirección de Aviación Civil. La Fuerza Pública ha detectado tráfico aéreo no identificado a lo largo de la costa del Pacífico. Esmeraldas en San Lorenzo y Concepción. En Manabí, San Mateo, Jipijapa, Montecristi, Jama, Portoviejo, Jaramijó, Manta. En Santa Elena, Olón, Ayangue, Chanduy, San Pablo. En Guayas, Isla Puná, Naranjal, Milagro, San Carlos, Balsar, El Triunfo, Yaguachi, Nobol, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Simón Bolívar. En Los Ríos, Palenque, Vinces, Babahoyo, San Juan. En Cañar, La Troncal y Pancho Negro. En 2024, la Fuerza Aérea inhabilitó 30 pistas clandestinas en estas jurisdicciones, 22 más de las destruidas en 2023.
En la estrategia integral de seguridad, las Fuerzas Armadas aprobaron un plan de inversión para reforzar el control del espacio aéreo, con un nuevo sistema de vigilancia por $45 millones. Incluye radares, comunicación satelital, centro de mando y control que deben entrar en funcionamiento este año. El plan prevé recuperar 18 aviones de interdicción Super Tucano. Los estragos aumentan. Guayaquil soportó la lluvia más intensa del 2025. 10 horas de precipitaciones y tormenta eléctrica sumado al aguaje causaron estragos en 65 zonas. Las calles se inundaron, árboles y postes cayeron, hubo cortes de luz y autos se averiaron, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Guayaquil inició abril con una lluvia torrencial y una fuerte tormenta eléctrica. En 10 horas cayeron 133 milímetros de agua, que equivalen al 65% de lo que cae en promedio durante todo el mes, y coincidió con el periodo máximo de aguaje. 65 sectores afectados, sobre todo en el norte y noroeste de la urbe. Las calles de la Alborada se convirtieron en ríos correntosos y las alcantarillas se desbordaron. En el canal de la Marta de Roldós se formó una cascada y el agua llegó hasta la cintura, al igual que en la cooperativa Julio Cartagena y Sociovivienda. Uno tras otro quedaron los carros en la avenida Juan Tancamarengo, averiados por el agua. Aunque no se ha confirmado el número total, hubo vuelos que se desviaron a Quito porque no pudieron aterrizar en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Incluso los pasajeros salían con dificultad de la terminal por la lluvia. Cerca de la medianoche se retomó el movimiento habitual. La tormenta dejó sin luz a 20 sectores. Postes eléctricos cayeron en la avenida Narcisa de Jesús, sector El Limonal, que estuvo sin servicio hasta este miércoles. Otras 4 zonas seguían sin luz hasta el mediodía. 7 árboles se desplomaron. Uno de estos cayó sobre un bus en Sauces 3. Según el INAMI, las lluvias intensas continuarán hasta el 15 de abril. En la provincia de Los Ríos hay al menos 1.000 afectados por el desbordamiento del río Chilintomo en la parroquia Febres Cordero. Algunas familias han tenido que improvisar refugios al filo de la carretera. Mientras en Manabí, 200 locales comerciales del centro de Santa Ana se inundaron. Oded Camacho con la información. En la provincia de Los Ríos, el recinto Las Cañitas de Babahoyo ha quedado rodeado por el agua. Esta zona rural, que está en la parte más baja de la parroquia Febres Cordero, se inundó tras el desbordamiento del río Chilintomo. Al menos 200 viviendas y negocios dedicados a la venta de alimentos y carbón resultaron afectados. Uno de ellos es el de Hortensia Montesé. La creciente arrasó con 25 sacos de carbón, dañó la madera y afectó los hornos donde preparaba la leña. Estaba seco. Solo ahí resumí agüita. Yo me subí. Oye, yo no sé cómo me levanto y miro el agua inundadito. Son aproximadamente 1.000 personas afectadas. Los kioscos a un costado de la carretera principal, que antes servían para la venta de alimentos, ahora funcionan como albergues improvisados. Al menos 20 familias han llegado a estos espacios con algunos enseres. Tenemos que estar unos despiertos, otros que medio dormidos y legalmente vivimos legalmente no seguros. Además, los pozos que usaban para el consumo de agua están contaminados con lodo y sedimento que arrastró la corriente del río. En Santa Ana, provincia de Manabí, un aguacero de 3 horas inundó al menos 10 cuadras del centro del cantón, donde se concentra gran parte de la actividad comercial. El mercado municipal, panaderías, tiendas de abarrotes y locales de venta de ropa y calzado escolar resultaron afectados. Desde anoche hasta esta mañana, decenas de comerciantes y obreros municipales trabajaron juntos para evacuar el agua, rescatar mercadería y maquinaria. Se estima que al menos 200 locales sufrieron afectaciones. Muchos de sus propietarios están preocupados, ya que no cuentan con seguro. Este año el seguro lo perdí, porque no tuve como para cancelarlo. La lluvia también anegó la vía que conduce al Cantón Olmedo en el sector Vizquije. Y en la carretera hacia Portoviejo, la quebrada de Estancia Vieja volvió a desbordarse.
Ecuador, el efecto Trump. Hay incertidumbre en el mundo del comercio sobre el alcance de los aranceles a las importaciones que dispondrá esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esperará hasta el cierre de las operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York para hacer el anuncio y así, junto a los mercados de Europa y Asia cerrados, evitar una caída mayor en el valor de las acciones en una semana marcada por el nerviosismo de los inversionistas. El valor de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa bajó esta mañana en el inicio de las operaciones de Wall Street, una caída de poco menos del 2%. Analistas de mercado dicen que es muy difícil saber qué esperar cuando no se sabe cuáles serán realmente los aranceles. De esto dependerá el comportamiento del comercio, el consumo, la producción y los precios. Donald Trump asegura que los aranceles que impondrá a prácticamente todos los productos importados serán un medio para fortalecer la manufactura estadounidense, equilibrar las balanzas comerciales y generar miles de millones de dólares para el financiamiento interno y eventualmente reducir impuestos. Su lema en esta ocasión es hacer a Estados Unidos rico otra vez, aunque no sin consecuencias si otros países toman represalias. El primer ministro británico Keir Starmer dijo esta mañana que nadie está interesado en una guerra comercial y que si bien todas las opciones están sobre la mesa a la hora de reaccionar, esta no será impulsiva por parte de Reino Unido. En el mismo sentido, la Comisión Europea y cada uno de los 27 países del bloque preparan su respuesta, así como México, el mayor proveedor de frutas y verduras a Estados Unidos, o Canadá, que lidera las exportaciones de cereales y ganado. Además, con esos dos países está profundamente ligado en la fabricación de vehículos y autopartes, que según informes preliminares estarán grabados con 25% a partir de mañana. El anuncio completo de los aranceles de Donald Trump está previsto para esta tarde a las 4. Y la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump alcanza también al Ecuador. Los aranceles a los productos de aluminio impactan a las exportaciones que se realizan hacia ese país. Sin embargo, el encarecimiento de los procesos productivos en Estados Unidos podría tener un efecto mayor sobre la economía nacional, que requiere de insumos y bienes de capital que incrementarían su valor. Si bien Ecuador podría sacar ciertas ventajas del establecimiento de aranceles por parte de Estados Unidos a países como México, con el que se comparten algunos productos en la canasta de exportaciones, la guerra comercial del presidente Trump también alcanza a Ecuador. Y si llegara a sostenerse en el mediano plazo, habrá afectaciones. El 25% de aranceles que determinó el gobierno de Estados Unidos para los productos de aluminio y acero toca directamente a un segmento de la industria nacional, que exportó $64 millones hacia Estados Unidos en manufacturas de aluminio. Con el arancel vigente, los exportadores tendrían que destinar 16 millones de esos 64 para el pago del impuesto. Se suma que los productores nacionales ya tienen problemas de competitividad por sus altos costos de producción. En consecuencia, un arancel alto puede terminar expulsando de un mercado a quienes no puedan asumir ese sobrecosto. Pero hay otro efecto también, porque los aranceles sobre materias primas o insumos terminan afectando el valor final de aquello que se elabora. Si se tiene en cuenta que Ecuador es un país que desde Estados Unidos importa bienes de capital que costarán más, los productos que acá se elaboran con esos insumos también se encarecerían. El correísmo vuelve a cuestionar al dólar, esta vez en un diálogo en el canal ruso RT entre Ricardo Patiño y Rafael Correa. Ya le contamos. Elecciones 2025, segunda vuelta. Rafael Correa entrevistó a Ricardo Patiño, asambleísta electo de la Revolución Ciudadana. Durante el diálogo, ambos ratificaron la desconfianza en el dólar. Según Patiño, en los próximos años esa desconfianza hará que se mire otras monedas para desplazar a la de Estados Unidos. Francisco Garcés con el resumen. La desconfianza en el dólar fue otra vez demostrada por líderes correístas, esta vez en el programa del expresidente Rafael Correa en el canal financiado por el gobierno de Vladimir Putin, RT.
El ex canciller del correísmo y asambleísta electo Ricardo Patiño dijo, sin mostrar evidencias, que la desconfianza al dólar es muy alta y en las próximas décadas se verá otra moneda que desplace a la estadounidense. El diálogo de media hora se centró en criticar las políticas de Estados Unidos cuando la candidata Luisa González ha hecho esfuerzos por acercarse a ese país. Y en su conclusión, Patiño dijo que las políticas estadounidenses terminarán afectando al dólar. Otra vez sin referirse a algo concreto. Que mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares y la va a poner en una canasta de monedas o la va a poner en otra moneda que le pueda tener confianza, pero los Estados Unidos por el abuso, es decir, el exceso del abuso, que suena muy feo, pero el abuso que han tenido de haberse apropiado, de haberse robado valores, riqueza de otros países, el nivel de desconfianza del dólar es tan alto que en las próximas, décadas, ellos van a perder. Coincidieron en que el dólar se debilita por la desconfianza creciente en Estados Unidos y otros países. Es una decadencia que no es que se la ve ya en este momento, pero los números, las cifras y los acontecimientos indican que va en una declinación sostenida. Con lo que ha pasado cuando los Estados Unidos están tomándose los bienes de Rusia, cuando en una conducta de piratería del siglo XXI se le robaron el oro a Venezuela, se le robaron una empresa petrolera, la refinería en los Estados Unidos. Correa y Patiño se suman a otros dirigentes de la Revolución Ciudadana que han criticado la dolarización y han planteado reemplazarla con otra moneda. Las redes sociales de los candidatos toman protagonismo. Tanto Luisa González como Daniel Noboa suben a sus cuentas todas sus propuestas y actividades de cara a las elecciones de la próxima semana. Carita de Dios. Lo de recorrer el país, mantener reuniones, saludar a la gente es rutina en una campaña electoral. Así que los candidatos buscan la forma más creativa de contárselo a la gente a través de las redes sociales, revelando sus gustos musicales, por ejemplo. ¿Bad Bunny o Fake? Tú y yo, bebé. No es que aparece de milagro en el súper. O recurriendo a vegetales que hablan para hacer propuestas relativas al agro. Pero yo estoy segura de que con Luisa vamos a renacer. Por eso, para nuestros campos. Para dejar atrás. O poniéndole música a un comunicado. Hace un par de días, Daniel Noboa publicó en sus redes un escrito que hablaba de su decisión de escribir una nueva historia para el país. Decidido a escribir una nueva historia para el país. Y hoy ese escrito apareció en sus redes, hecho canción. Luisa González suele apoyarse en su género para hacer campaña. Su intento por captar el voto femenino queda plasmado en sus publicaciones y en sus discursos. Manos de mujeres y riqueza que se redistribuye. Los candidatos también usan sus redes para publicar su agenda del día y contarle a sus simpatizantes a qué parte del país se dirigen y en qué actos estarán presentes. El déficit fiscal se redujo en 2024 en un 49% y así lo determina el Banco Central del Ecuador, que registra un descenso de más de 2.200 millones al compararlo con los valores del 2023. En su boletín analítico de estadísticas de las finanzas públicas, el Banco Central expuso que el manejo de la macroeconomía en 2024 fue positivo. Si en el 2023 el déficit fiscal fue de 4.635 millones de dólares, en 2024 la diferencia entre ingresos y gastos se redujo y llegó a 2.637 millones, una disminución de 2.268 millones de dólares. A nivel de ingresos se registró un incremento. Si en 2023 fueron 20.680 millones de dólares, en 2024 estos ascendieron a 24.027 millones. El grueso de ese incremento está en los ingresos tributarios, que crecieron en más de 2.000 millones. Según el Banco Central, es el resultado de la implementación de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, que elevó el IVA y dispuso contribuciones temporales, así como nuevas regulaciones a las autorretenciones de los grandes contribuyentes. En 2024, los gastos también crecieron, pero en menor medida. Las erogaciones de 2023 fueron de 27.049 millones de dólares. En 2024 subieron en 545 millones.
El peso de ese incremento se concentra en un aumento en los rubros de pago de intereses de la deuda externa, así como de las asignaciones de transferencias a gobiernos autónomos descentralizados, seguridad social y organizaciones no gubernamentales como Solca. El 15 de abril, el Banco Central presentará la información completa de cierre del crecimiento económico del 2024, así como los escenarios y las estimaciones correspondientes al año en curso. Las Fuerzas Armadas convocan a reservistas para brindar seguridad durante la jornada electoral por la segunda vuelta. Además, los estudiantes del régimen Costa Galápagos pueden cambiarse de institución educativa hasta el 13 de abril. Carla Delgado informa cómo acceder a estos y otros servicios ciudadanos. Las Fuerzas Armadas convocan a 1.800 reservistas para reentrenamiento y para el control interno de los recintos electorales el 13 de abril. Está dirigido a soldados de entre 19 y 45 años. Deben presentarse el martes 8 de abril a las 7 de la mañana con un certificado bancario, cédula de ciudadanía y tarjeta de identificación militar en las unidades indicadas en la página. En este enlace de la Dirección de Movilización www.virmo.mil.es, los soldados pueden actualizar sus datos. Hasta el 13 de abril, los estudiantes del ciclo Costa Galápagos podrán cambiarse de institución educativa fiscal en la página juntos.educacion.gov.es de forma gratuita y según la oferta educativa y su ubicación domiciliaria. Adicionalmente, se habilitó la línea 1-833-8222 para brindar asistencia a los estudiantes que tengan problemas durante el proceso. El SRI dispuso que aquellos que estén en el régimen RIMPE Emprendedor deben pagar el impuesto a la renta a partir del 10 de abril. Este grupo incluye a los negocios que generaron ingresos superiores a $20,000, pero inferiores a $300,000. El calendario señala que si el noveno dígito de la cédula termina en 1, la declaración deberá hacer el día 10 de abril. Para el número 2, el día de la declaración será el 12 de abril y así de forma consecutiva cada 2 días por dígito. Más adelante en Televistazo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide información al gobierno ecuatoriano sobre los casos de tuberculosis en las cárceles. Los detalles en minutos. Defensa de Israel anuncia la ampliación de las operaciones terrestres en Gaza para tomar control de áreas en el sur y anexarlas temporalmente a la zona de seguridad de su país. Israel amplía su ofensiva en Gaza con la operación Poder y Espada, con tanques y otros vehículos de guerra en el sur de la franja. Se han emitido órdenes de evacuación ante la nueva misión de la fuerza militar. El ministro de Defensa, Israel Katz, señala que se trata de zonas que en su mayoría han sido destruidas por los combates previos que buscan limpiar las áreas de terroristas de Hamás. El objetivo es tomarlas para anexarlas a las zonas israelíes de seguridad, consolidando el control de la zona. Katz se dirigió a los gazatíes animándolos a efectuar nuevas protestas contra el grupo Hamás, luego de una semana de manifestaciones de opositores que también buscan liberarse de la organización terrorista y su ala política, que gobierna Gaza desde 2017. El anuncio de la nueva operación terrestre ha sido rechazada por el Foro de Familias de Rehenes, que denuncia que esta ampliación del control pone en riesgo a los 59 rehenes que siguen en manos de Hamás y que la organización se ha negado a liberar, lo que motivó a Israel a romper la tregua en marzo. El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, rompió el récord del discurso más largo en la Cámara. Habló durante 25 horas y 5 minutos. En su intervención denunció las políticas del presidente Donald Trump, calificándolas de una amenaza para la democracia. Booker comenzó a hablar el lunes a las 19 horas y concluyó ayer a las 20:05. En ese tiempo no fue al baño, tampoco se sentó, solo hizo pausas para responder preguntas de otros senadores. Según la ley de ese país, no hay un límite de tiempo para las intervenciones en el Senado. Booker superó la marca de 24 horas y 18 minutos establecida en 1957 por el republicano Strom Thurmond, quien intentó bloquear la ley de derechos civiles.
El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, afirma que el gobierno de Donald Trump le revocó la visa estadounidense B1, B2 de turismo y negocios. Arias fue 2 veces presidente de Costa Rica, ganó el premio Nobel en 1987 por su activa acción diplomática para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica. También fue pionero en esta región al romper lazos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China en 2007. El exmandatario ha criticado la política de deportaciones de migrantes y la guerra comercial global de Trump, así como el trato que dio al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Un brote de norovirus ha afectado a 241 personas a bordo del crucero Queen Mary II, operado por la compañía Cunard Line durante un viaje de 29 días que partió desde Southampton, Inglaterra, el pasado 8 de marzo. El barco tiene capacidad para miles de pasajeros con paradas en Nueva York y Caribe y está programado para finalizar el 6 de abril de regreso a Inglaterra. El norovirus es un microorganismo altamente contagioso capaz de causar síntomas como náuseas, vómitos, dolor o calambres estomacales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, está bajo la lupa de Contraloría. Los contratos de promoción, impresión y adquisición tecnológica tienen responsabilidades administrativas por irregularidades en los procesos de contratación. Más de 17,000 tablets que se usaron para recolectar datos fueron adquiridas inobservando trámites en la compra pública, como informa Hernán Higuera. Para el 8º censo de población y 7º de vivienda que ejecutó en noviembre del 2022, el INEC compró 17,139 tablets que costaron $2,383,000. Esa compra tuvo, según Contraloría, irregularidades en el proceso. La compra se hizo inobservando especificaciones técnicas y requisitos básicos como la velocidad del procesador, capacidad de almacenamiento o georreferenciación adecuada, elementos vitales para un proceso masivo de recolección de datos. Los resultados de auditoría de Contraloría dicen que, entre otros problemas, esas tablets que debían ubicar direcciones dieron 2,218 coordenadas fuera del territorio nacional. Las tablets no tenían garantía ni soporte técnico. Según las normativas del CERCOP, debían ser recompradas por el proveedor. Eso no ocurrió. Y fue la empresa ganadora de la subasta la que impuso las reglas que incluyeron un mantenimiento superficial. Su informe, la Contraloría dice no haber encontrado las tablets en los inventarios del INEC, pues sus autoridades regalaron 10,269 de ellas al Ministerio de Educación, otras 4,132 al Instituto de Evaluación Educativa y a la CENESID, y en bodegas del INEC 2,738 tablets sin uso. Las sanciones serán administrativas para algunos funcionarios del Instituto de Estadísticas y Censos, a los que Contraloría les impondrá multas de entre $470 y $9,400, según el grado de responsabilidad. Elecciones 2025, segunda vuelta. La desinformación utilizando inteligencia artificial crece en las redes sociales, según datos de esas plataformas y de Lupa Media, que realiza la verificación. Patricio Díaz informa que en la primera vuelta el 23% del contenido viral de campaña utilizó inteligencia artificial. La campaña electoral de segunda vuelta está afectada por desinformación creada con inteligencia artificial. Lo dijo el académico y estratega en comunicación digital Andrés Jaramillo. Las publicaciones negativas contra ambos candidatos copan las redes sociales. Lo preocupante, dice, es que no son contenidos aislados. Como parte de una estrategia, además con empresas que se han dedicado precisamente a pautar en las redes sociales para que esta desinformación pueda llegar masivamente y además personalizarla a los diferentes nichos de las personas. Lupa Media, organización que hace verificación de información, rastreó de dónde provienen esas cuentas y concluyó que no se puede determinar si tienen relación con uno u otro candidato. Hemos identificado al menos 4 países desde donde se realizan estas campañas, desde donde se pautan, y ahí es donde está el dinero: en Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. Según la directora de Lupa Media, el uso de la inteligencia artificial en Europa supera apenas el 5%.
Mientras en Ecuador, en la primera vuelta, fue del 26% del contenido viral. Y en esta segunda, avanza con más fuerza. Se encargan de manipular contenidos de noticieros, usurpando noticieros internacionales, otros de entrevistas de los candidatos que son de 2023, de 2024, para hacerlas pasar como actuales y que además digan cosas que nunca dijeron, ¿no? Propuestas que nunca han mencionado. Jaramillo hace referencia también al uso de bots en el contenido digital de la campaña. Y es similar en los dos candidatos, casi el 35% y el 21% de posibles bots, es decir, son cuentas automatizadas. Se han creado cuentas trolls, es decir, cuentas falsas, para poder hacer difusión incluso de esta desinformación que, como decíamos, solo apunta a tratar de manipular el voto. Sobre las interacciones, entre el 23 y 31 de marzo, Daniel Noboa tuvo 33.4 millones de interacciones en redes sociales. Luisa González, 22.3 millones, según las mediciones de Go Social Suite. Según los expertos, los candidatos por ahora están apuntando a mensajes más largos y un público que supera los 40 años. De cara a la segunda vuelta electoral, Daniel Noboa busca votos en las comunidades indígenas de 2 provincias de la Sierra, mientras que Luisa González intenta convencer a los indecisos en Guayaquil y en Santa Elena. Por eso sus actividades proselitistas hoy se concentran en estas localidades de la costa. Diego Cuenca describe lo que hacen los candidatos. Daniel Noboa quiere asegurar votos en Bolívar y Tungurahua, 2 provincias en las que ya obtuvo el primer lugar en febrero. Pero ahora quiere sumar a electores de las comunidades indígenas, quienes en la primera vuelta apoyaron a Leonidas Issa del movimiento Pachacutic. El candidato presidente llegó a Guaranda para participar en un diálogo, al que denominó Unidad de Pueblos y Nacionalidades, donde lo recibieron en el Coliseo Municipal. En esa localidad debe captar a 18.537 votantes, que en la primera vuelta apoyaron a Issa. Más tarde viajará a Ambato, donde hará 2 eventos de campaña. En el primero tendrá un encuentro con las juntas de riego locales. El segundo será un conversatorio con jóvenes universitarios. En esa ciudad debe conseguir los votos de 24.000 indígenas y otros 17.000 electores, que en los comicios pasados optaron por el nulo o el blanco. Mientras tanto, la campaña de Luisa González se concentra en Guayaquil. Ese miércoles visitará el barrio Cisne 2, que pertenece a la parroquia Febres Cordero, en el sur de la ciudad. Ahí, en la primera vuelta, 17.783 personas votaron nulo y otras 3.982 en blanco. González llegará a las 4 de la tarde para ofrecer un evento de 40 minutos. Es un territorio crítico, donde en la primera vuelta perdió frente a Noboa con 7.000 votos de diferencia. Luego viajará a Santa Elena, donde hará un evento similar a las 8 de la noche. Aunque en esta localidad de la península fue la ganadora de la primera vuelta, quiere sumar a 11.200 personas que apostaron por el nulo y el blanco. El síndrome de intestino irritable es una de las enfermedades que más afecta a la población. Carla Delgado precisa que el estrés es uno de los factores determinantes y que aumenta las probabilidades de padecerlo. El 25% de los adultos sufre de intestino irritable en el país. Lo acaba de informar la Federación Médica Ecuatoriana, que considera que es uno de los motivos más frecuentes por el que los pacientes acuden a emergencia en los hospitales. Este síndrome afecta al intestino grueso. Causa cólicos abdominales, distensión y cambios en los hábitos intestinales. Afecta principalmente a las mujeres mayores de 45 años. Hay signos que pueden alertar y que deben ser confirmados mediante una colonoscopía. Dolor abdominal durante los últimos 6 meses, estreñimiento, deposiciones frecuentes o ambas, hinchazón estomacal. El estrés es la principal causa. La ansiedad, lo que estamos viviendo en la sociedad en los últimos momentos, la violencia social, verdaderamente está alterando el estado psicológico de las personas. Entonces, pensaríamos que uno de los pilares fundamentales, aparte de la sintomatología ya descrita, es justamente la depresión, el estrés. El presidente de la Federación Médica aconseja evitar alimentos y bebidas que estimulen los intestinos, como bebidas que contengan cafeína, el té o las bebidas con gas. Comer porciones más pequeñas e incrementar la fibra en la alimentación. La mayoría de las personas con diagnóstico de síndrome de intestino irritable pueden controlar sus síntomas con dieta, manejo del estrés, probióticos y, en casos, con los fármacos que recete el médico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dio plazo al Estado ecuatoriano hasta el 8 de abril para informar las medidas adoptadas para atender adecuadamente a las personas con tuberculosis, así como la prevención que se implementa para evitar los contagios en la penitenciaría del litoral. Y un tema del cual las autoridades carcelarias en el país prácticamente no han dado información, como nos informa Bessie Granja. Los cuestionamientos sobre qué pasa con los presos con tuberculosis en la penitenciaría del litoral ahora llegan desde afuera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, difundió este martes un comunicado en el cual solicita al Estado ecuatoriano información detallada sobre la situación del acceso a la salud de los prisioneros, las medidas adoptadas para atender a quienes padecen de tuberculosis y qué se realiza en el penal para prevenir contagios. El organismo le da plazo a las autoridades ecuatorianas para enviar estos datos hasta el martes 8 de abril. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, explica el alcance de esa disposición. No es solo de arrojar cifras y decir tenemos tantas muertes y tenemos tantos enfermos y estamos atendiendo a todos, sino una información detallada y real. Y estamos seguros que la Comisión Interamericana valorará la veracidad de la información que se aporta. Según datos del Ministerio de Salud, en las cárceles del país se registran 1.131 presos con tuberculosis. De ese número, 553 están en la penitenciaría del litoral y 174 fueron contagiados en lo que va de 2025. Sin embargo, esta cartera de Estado no precisa cuántos reos fallecieron por tuberculosis en los centros de privación de libertad. Cuando Televistazo consultó eso a la subsecretaria de Vigilancia el pasado 26 de marzo, en una entrevista sostuvo que no pueden pronunciarse. Porque recuerde que son personas privadas de la libertad. Esto está a cargo la Fiscalía General. Entonces nosotros no podemos argumentar aún algún resultado mientras no tengamos el documento oficial. El Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI tampoco ha respondido a los pedidos de información enviados por este noticiero. Los datos que la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano permitirán conocer la situación completa sobre la tuberculosis en esa prisión. La inteligencia artificial representa un alto impacto ambiental según un informe de la Organización de Naciones Unidas. Los centros de datos consumen cada año 6 veces más agua que lo requerido por 6 millones de personas. La Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2023 afirmó que la inteligencia artificial representa un alto costo para el planeta, debido a que los centros de datos, el espacio físico donde se procesa la información, producen sustancias tóxicas como el mercurio y el plomo. Además, consumen 6 veces más agua al año que Dinamarca, un país con 6 millones de habitantes. Un informe en 2024 de la Universidad de Colorado y la Universidad de Texas estima que cada imagen creada por la inteligencia artificial consume 3.45 litros de agua. La creación de 1 millón de ilustraciones estilo Ghibli gasta 3.4 millones de litros de líquido, equivalente al consumo de 25,000 personas al día. Los investigadores estadounidenses agregan que el impacto recae también en el consumo de energía, porque crear una imagen con inteligencia artificial equivale a tener un foco encendido durante 3 horas. Los expertos aclaran que el consumo varía según la tarea. Por ejemplo, la generación de imágenes necesita 60 veces más energía que la elaboración de texto, y esta última consume más que las herramientas que clasifican o interpretan datos. El informe advierte que los centros de datos de inteligencia artificial van a consumir 3 veces más energía hasta el 2028. La plataforma digital Disney Plus lanzó el tráiler de la película Leones Marinos de las Galápagos. Este filme será estrenado el 22 de abril por el Día de la Tierra. You'll make unexpected new friends, face dangerous new foes, and courageously seek to find his place in the world. Leones Marinos de las Galápagos es una película de Disney Plus, narrada por el ganador del Oscar Brendan Fraser. Lives Leo, a brave young sea lion. La película sigue la vida del lobo marino Leo, desde que abandona su hogar al lado de su madre,
hasta que aprende a adaptarse a su entorno con animales como tiburones, iguanas marinas, serpientes y atunes de aleta amarilla. As he leaves the comfort of his mother's side and embarks on the island-hopping adventure of a lifetime. El filme destaca la diversidad de la fauna marina y la importancia de su conservación, con tiernas e impactantes imágenes que invitan al espectador a conocer una de las 7 maravillas naturales del mundo, clave en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Face dangerous new foes. El documental está dirigido por Hugh Wilson y codirigido por Kate Shuley, con una banda sonora compuesta por Rafael Thibault. Será estrenada en la plataforma digital Disney Plus el 22 de abril, Día de la Tierra.